Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta mañana a la transmisión que tenemos desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya con el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta mañana nos sentimos gozosos y alegres porque miramos la bendición de Dios sobre nosotros y estamos en ese gozo y alegría de seguir juntos como la Iglesia del Señor. Esta semana hemos transmitido dos mensajes que hablan acerca de la Iglesia del Señor, uno como la familia de Dios y otro como el pueblo de Dios. Y esta mañana queremos tomar el tema en esa misma línea de hablar de la Iglesia para hablar de un solo cuerpo. El tema de esta mañana es un solo cuerpo. Y vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27, y vamos a tomar de aquí esta reflexión de lo que Dios tiene para la iglesia como su cuerpo, como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27, y dice la palabra de Dios así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Especifica puntualmente que somos el cuerpo de Cristo. Le dice a la iglesia de los Corintios: ustedes son el cuerpo de Cristo. Y es que el apóstol Pablo lo decía no excluyéndose, sino dándole esa seguridad a la iglesia en Corinto. Hoy podemos decir puntualmente que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y está unida no solamente por lazos físicos, sino sobre todo por lazos espirituales. Es hermoso cuando nosotros nos reunimos aquí en el templo, que es algo que extrañamos mucho, pero es hermoso cuando nos reunimos y podemos saludarnos y alabar a Dios juntos. Pero sobre todo hay en nuestra vida el estar unidos por lazos espirituales, que no tienen limitante en la distancia, sino que hoy que nos encontramos en la distancia, seguimos siendo un solo cuerpo en Cristo, unidos por esos lazos espirituales. Somos el cuerpo de Cristo, vinculados por la gracia de Dios que se ha manifestado en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y al ser nosotros ese cuerpo vinculado por la gracia, ahí, hermano, amigo, donde tú estás, estamos alcanzados por la gracia de Dios. Nuestra vida está alcanzada por la gracia de Dios. Y al estar nosotros llenos de esa gracia, de ese perdón de Dios, de esa manifestación gloriosa, es que somos un cuerpo en Cristo. Somos la iglesia del Señor. Y como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos funciones específicas, señaladas por la naturaleza con que Dios nos formó y nos llamó. Así que, hermano, vamos a ver esta mañana esa naturaleza del cuerpo de Cristo. Algunas de esas funciones específicas que nos señalan y que podemos mirar cómo Dios nos llamó. En primer lugar, queremos resaltar que somos miembros por el bautismo del Espíritu Santo. Esa señal gloriosa que nos afirma como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Somos bautizados en agua con arrepentimiento, y eso nos recibimos a todos los que están en esa bendición como miembros del cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien es señalado por el Espíritu Santo con la señal de las nuevas lenguas, entonces esa pertenencia del cuerpo es puntual. Por eso cada uno de los miembros de la iglesia no solamente debe ser bautizado en agua, sino que también debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. El verso 13 de este capítulo que leíamos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu.
fuimos bautizados por el Espíritu. Y eso nos pone en la pertenencia y en esa bendición de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias. Pertenecemos al cuerpo de Cristo porque fuimos señalados por el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo nos señala como parte del cuerpo de Cristo. Y ahí, hermanos, tenemos que vivir en esa llenura. Tenemos que vivir en esa bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos esa seguridad. Por eso el buscar, el ser bautizados en el Espíritu es tan importante. Porque nos afirma, porque nos señala como miembros. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Dice el pasaje que a todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Dios no está separado, no hay una división en la gloria de Dios. Dios es uno, único. Y cuando nosotros nos acercamos en esa bendición del Dios único, Él nos da de su Espíritu. El mismo Espíritu que se movió sobre la faz de las aguas. El mismo Espíritu que se manifestó con la señal el día del Pentecostés. Ese Espíritu que es el Dios mismo eterno y que nos da a beber de su Espíritu. Y qué glorioso cuando nosotros bebemos del Espíritu de Dios. Cuando nos llenamos del Espíritu de Dios. Hermano, tú tienes que beber del Espíritu. Escuchábamos el testimonio de que la semana pasada un grupo de hermanos se reunió y al reunirse comenzaron a orar ahí en el hogar. 2 o 3 familias. Y cuando estaban ellos orando, fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en esa bendición que Dios da. Y estuvieron así por más de 1 hora. En esa bendición de Dios. Hermano, no necesitamos estar aquí forzosamente en el templo. Ahí donde estás, Dios te da de beber del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo y tú tienes que buscar esa llenura. Y no importa, dice el pasaje, si somos judíos o griegos. No importa si somos esclavos o libres. A todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. No importa la condición que tú estés pasando. Tú debes de pedir esa llenura del Espíritu Santo. Porque esa llenura nos afirma, nos señala como cuerpo de Cristo. Hermano, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar en esa llenura. Tenemos que estar en esa bendición de lo que Dios hace sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros somos parte de este cuerpo, de este precioso cuerpo de Cristo, Dios nos da una función específica. A partir del verso 14 y hasta el verso 24 de este pasaje, Dios nos habla de esa función específica. Cada parte del cuerpo tiene una función específica. Habla de la mano, habla del pie, habla de la oreja, habla del ojo. Funciones muy específicas del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de funciones muy específicas, es que, hermano, tú en el cuerpo de Cristo eres valioso. Cada una de las partes del cuerpo de Cristo es valiosa. Tiene una función. Dios te diseñó con una función específica. No llegaste a la iglesia por azar. No llegaste a la iglesia sin saber de parte de Dios para qué eras útil. Por eso cada uno de los miembros de la iglesia del Señor tenemos que buscar esa función específica que Dios tiene. Esa función específica que Dios nos ha dado. A unos nos llamó a ser pastores. Y en el llamamiento a la pastoral ejercemos el ministerio con gozo, con alegría. En las circunstancias más extremas, en las circunstancias más bendecidas, pero nosotros nos gozamos al servir en el ministerio como pastor. Pero también estableció maestros, también estableció intercesores,
También estableció quienes predican el evangelio por las casas. También estableció cantores y músicos. Estableció porteros para que estuviesen en las puertas cuidando. Y hermano, cuando vemos esa diversidad de trabajos en el cuerpo de Cristo, hermano, Dios te diseñó a ti para una función específica, para servir en el cuerpo de Cristo, para ser instrumento útil. Y hermano, tú tienes una función en el cuerpo. Y si no has descubierto esa función en el cuerpo de Cristo, yo te invito hoy a que tú busques esa función, a que tú busques el ser usado como cuerpo de Cristo, que tú busques el ser usado en la bendición de Dios. Hermanos, amigos, no podemos ser ajenos a esto. Dios nos llamó con un propósito, nos equipó de una forma específica a través de los dones del Espíritu para que nosotros pudiésemos servir. Y si tú no has descubierto cuál es el don espiritual con que Dios te equipó, tú debes buscar en el Espíritu. Y en este tiempo que estamos en cuarentena, decirle: Señor, ¿cuál es la función que tú me diste a mí? ¿Cuál es el llamado específico que tienes para mi vida? Porque yo quiero servirte así. Y que podamos servir al Señor de esa forma. Y hermano, el cuerpo de Cristo se forma con todos los miembros. El cuerpo de Cristo se forma con todas las partes, porque se ocupan todas las funciones. En el diseño perfecto del cuerpo humano, Dios no nos puso algo que no sirva. Algunos dicen que el apéndice no sirve y que por eso se quita. Pero pregúntele a quien le ha quitado el apéndice si no fue doloroso el que se lo quitaron, si no fue un grave problema, porque Dios lo puso ahí con una función. Aun cuando nos faltase una sola falange de nuestros dedos, esto cambia la función del cuerpo. Y por eso, hermano, tú eres parte de este cuerpo. Este cuerpo se forma con todos los miembros. Y aún en la distancia, hermano, tú eres parte de este cuerpo en una función específica. Por eso ahí en casa tú tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que estar alabando a Dios con tu familia. Porque ahí estás afirmando el ser parte de este cuerpo. Y si Dios les da la bendición de hablar en lenguas ahí en casa, gloria a Dios. Porque nos gozamos en esa bendición de que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Este cuerpo se forma con todos los miembros. Hermano, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Otro asunto importante aquí, hermano, es que hay vínculos afectivos y espirituales. Estamos unidos por esos vínculos. Yo sé que hay amigos en la iglesia. Tenemos esos vínculos afectivos, unidos por esa relación de hermandad. Somos hermanos en Cristo y por eso nos llamamos así. Hermano, hermano. Qué precioso que nos encontremos por la calle y digamos: ¡pase Cristo, hermano! Algunos hoy lo hacen a la distancia y dicen: hermano, así de la distancia. Está bien. Pero que haya una distancia, hermano, no quita ese vínculo afectivo. Somos unidos por esa relación de hermandad y somos hermanos porque somos hijos de Dios, porque hemos sido llamados como hijos de Dios. Así que, hermanos y amigos, tú has sido llamado a ser hermano. Hay gente que lo toma como burla y dice: ¡ay, los hermanitos! Pero qué precioso que podamos llamarnos hermanos, unidos por esos vínculos de hermandad. Y decíamos en la semana que somos una familia.
Y cuando alguien no tiene una familia en derredor, qué precioso el que seamos parte de la familia de Dios, unidos por esa relación de hermandad, que se tiende la mano, que en medio de las luchas vamos juntos. Escuchaba yo a algunos hermanos que decían, pues yo ya le dije a los hermanos de mi célula que si les falta algo, vénganse, y aquí hay muchos frijoles y arroz. Y que, hermano, en esa hermandad pues nos ayudamos unos a otros y compartimos lo que tenemos como hermanos en esa preciosa relación. Pero también estamos unidos por el Espíritu. Y si tú no puedes ver a algunos hermanos en estos días, el Espíritu de Dios nos une. El Espíritu de Dios nos acerca. Estamos unidos por su Espíritu. Y al ser unidos por su Espíritu, el mismo sentir que hay en unos, hay en otros. Porque somos guiados por el mismo Espíritu. Y al estar en esa unidad de Espíritu, podemos estar en esa búsqueda de Dios todos juntos. Buscando que el Espíritu de Dios nos lleve, nos una. Y si tú estás pasando problemas, si tú estás pasando dificultades, si hay una situación difícil en tu vida, tú tienes hoy todo el respaldo de este cuerpo de Cristo. Porque si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si tú estás pasando problemas, dificultades, permite que como cuerpo de Cristo podamos ayudarte, podamos tenderte la mano y estar en esa preciosa bendición de juntos servir en la obra de Dios. Si tú estás sufriendo, comunícalo. En un cuerpo natural, cuando una parte del cuerpo duele, nuestro sistema nervioso comunica al cerebro ese dolor, porque hay esa conexión. En el Espíritu de Dios tiene que haber esa misma unidad. Y si tú estás sufriendo, si estás pasando dolor, dinos, comunícalo, para que podamos ayudarte de forma puntual y que podamos sanar todo dolor, toda herida. Que podamos estar en esa unidad del Espíritu de Dios, que podamos estar moviéndonos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Unidos como cuerpo de Cristo por vínculos afectivos y espirituales. Vínculos que nos permiten estar en esa unidad. Otro asunto es que tú debes de tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Dios te diseñó de una forma muy especial. Tal vez no tengan los mismos dones que otros, pero nosotros tenemos que servir. Dice el verso 28 de este mismo capítulo 12 de Corintios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Hermano, no todos tenemos el mismo don. No todos tenemos el mismo llamado. Pero hoy es importante vivir conforme al llamado como cuerpo de Cristo en santidad y amor. Que podamos ser llevados en santidad y amor, conforme al llamado. Hoy en este texto algunos dicen, lo primero son los apóstoles, y entonces yo quiero ser apóstol. Hermano, no es que yo quiera, no es que yo lo anhele. Incluso hay quienes pagan para que les den un certificado como apóstoles. Hermano,
Eso no es un asunto de hombres, eso es un don de Dios. Y que a quien Dios quiere se lo da, y lo forma, y lo equipa. Pero hermano, no es para que ostentemos el título. No es para que digamos, yo soy esto o aquello. Es para que lo usemos en el servicio de la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos edificados en esa bendición, conforme al llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, debemos de hacerlo en santidad y amor. Una necesidad primordial como cuerpo de Cristo es vivir en santidad, apartados de toda obra de maldad. Porque hay personas que reciben ese equipamiento de Dios, pero al no ceñirse a una vida de santidad, ese precioso don que Dios puso en sus vidas se ve tropezado, incluso se ve hasta denigrado. Qué difícil cuando alguien que tiene los dones de Dios sigue dando lugar al pecado en su vida. Y eso no solamente habla mal de él, sino que pone en mal a aquel que nos llamó. Por eso nosotros tenemos que usar estos dones de Dios, este equipamiento de Dios, para servir en santidad, pero también en amor. En ese amor que nos da la unidad del Espíritu y que podemos nosotros servir gozándonos y alegrándonos, sirviendo con todo lo que tenemos de forma desinteresada, no buscando obtener una ganancia, sino por el simple hecho de servir en amor al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó del lago cenagoso al lugar de bendición, que curó nuestras heridas y nos limpió con delicadeza. Por eso nosotros debemos de tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, realizando cada uno el trabajo para lo que Dios nos ha capacitado. ¿Qué hizo Dios en ti? A veces nuestras grandes crisis son lo que nos permite servir. Y quien estuvo enfermo y Dios trae sanidad, Dios le equipa para orar y hacer sanidades. Quien pasó por una grave dificultad y Dios hizo un milagro, Dios le hace un llamado a que trabaje haciendo milagros. Hay personas que salieron de las adicciones y que buscan en ese milagro que Dios hizo de sacarlos de ahí, que otros reciban el milagro de salir de las adicciones. Nosotros tenemos que servir en lo que Dios nos llamó, ayudando, administrando, en el mismo don de lenguas, como Dios nos haya dado, en la interpretación de las lenguas. Qué precioso es cuando Dios trae un mensaje en lenguas y hay quien interprete esas lenguas. Hermano, esto solamente puede suceder como cuerpo de Cristo, en esa unidad del Espíritu. Y si tú has identificado lo que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que servir con eso que Dios te dio. Y si tú no has logrado descubrir qué es lo que Dios te ha dado, tú tienes que buscar y preguntarle: Señor, si a todos nos has dado al menos algo, un don, ¿qué pusiste en mí, Señor? Porque ese don está ahí y no debe quedar guardado sin uso, sino que tú debes de buscarlo y usarlo para la gloria de Dios. Hermano, amigo, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes en la iglesia de Dios. Dios puso su mirada en ti para que seas parte del cuerpo de Cristo. Y yo quiero pedirte que tú busques en el Señor, que tú busques en el Espíritu de Dios, que tú busques ese lugar de bendición,
ese lugar especial como cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Y si hay hermanos que están en otras congregaciones, son parte del mismo cuerpo. No es que Dios tenga un cuerpo aquí y otro en Valle y otro en Nesa y otro en Chimalhuacán. No, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y aunque nos separa la distancia, estamos en esa unidad como cuerpo de Cristo, sirviendo en la obra de Dios, sirviendo lo que Dios ha puesto de bendición para nosotros, en un mismo propósito, en una misma búsqueda. Y hoy nosotros tenemos que buscar esa bendición. En este tiempo que la iglesia no se reúne en un solo lugar, es importante que vivamos y nos comuniquemos como un solo cuerpo, moviéndonos hacia la meta común de salvación y de vida eterna. Es tremendo que solamente el cuerpo de Cristo va a ser levantado. Es tremendo que solamente el cuerpo de Cristo va a ser llevado en el arrebatamiento. Y por eso tú tienes que buscar en unidad tu función en el cuerpo de Cristo, para que podamos juntos ser llevados en la gloria de Dios. No te quedes pensando, ¿será que yo soy parte del cuerpo? Claro que tú eres parte del cuerpo. Ahí donde tú estás escuchando este mensaje, Dios te ha llamado a ser parte de este cuerpo y vivir en la bendición como hijo de Dios, en la familia de Dios, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Porque Dios lo planeó para ti y para mí, para que podamos vivirlo en esa bendición del Señor. Por eso hoy te llamamos, mi hermano, a que busques tu función en el cuerpo. Porque cuando una parte del cuerpo se atrofia, deja de funcionar, tiene que ser quitada, porque pone en riesgo a todo el cuerpo. No permitas, hermano, que eso suceda contigo. Activa, busca, intégrate. Hoy que estamos en la distancia, por teléfono, por las redes, por donde sea posible, pero en esa unidad, pero sobre todo en unidad con nuestro Dios, en oración, en palabra, en alabanza, en esa unidad del Espíritu. Tenemos que buscar a Dios porque Él es el único que nos da salvación y vida eterna. Esa es la gran recompensa que tenemos hoy como cuerpo de Cristo. Hermano y amigo, yo te invito a que estemos en esa búsqueda como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que vivir en esa bendición. Quiero invitarte a que oremos y en esta oración le digamos al Señor: Señor, tú me llamaste a ser parte del cuerpo. Yo quiero vivir en esa unidad del Espíritu que tú tienes para mí. Dile al Señor hoy que anhelamos, que necesitamos vivir como cuerpo de Cristo. Padre bendito, Señor, esta mañana nos afirmamos como cuerpo de Cristo. Nos afirmamos como tu cuerpo, que tú has venido a salvar, que tú has venido, Señor, a traer bendición. Bendito Dios, necesitamos que tú nos llenes. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos, Padre bendito, ejercer la función a la que tú nos has llamado. Ejercer la función en la que tú nos estás moviendo. Y que podamos realizar cada uno de nosotros ese trabajo que tú tienes para nuestra vida. Señor, gracias por este precioso llamado. Afírmanos en el camino. Afírmanos como cuerpo tuyo. Que no quedemos inactivos, que no nos enfermemos, sino que podamos funcionar adecuadamente y vivir en la bendición para salvación y vida eterna. Señor, hoy bendecimos a tu iglesia.
Bendecimos a tu pueblo, a este cuerpo tuyo, Señor, en el lugar donde se encuentran, y que podamos, Señor, ser llevados en la bendición de tu Espíritu Santo. Dios bendito, confiamos en que tu mano está sobre nosotros. Señor, agradecemos tu bendición. Llévanos en la unidad de tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo y debemos de vivir en esa unidad del Espíritu de Dios, en esa bendición de lo que tú has llamado para nuestras vidas. Sigue nuestras transmisiones a través de las redes sociales, en Facebook, nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, en nuestra Instagram, IATCJ Tlapacoya, @IATCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube, IATCJ Tlapacoya. Y que podamos seguir en contacto todos los miércoles y viernes en punto de las 7, y los domingos, como hoy, 9 de la mañana. Y estar en esa bendición de lo que Dios da. Así que, hermano y amigo, deseamos que Dios te bendiga y que podamos estar en esa bendición del Señor.